Con nosotras, Patricia de Saladín. Como creyentes, nosotras debemos ser mujeres que exaltamos esa palabra de Dios, porque con eso exaltamos a Cristo y mostramos que a pesar de la oscuridad hay un camino iluminado por el cual caminar. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Aquí está Patricia con nosotras para introducir el programa de hoy. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es el primer libro de Crónicas, los capítulos 6 y 7. A lo largo de este año hemos estado leyendo la Biblia de tapa a tapa juntas. Y para acompañarte a lo largo del camino hemos transmitido diversas series de programas. Ya vimos el Pentateuco, hemos visto enseñanzas de Nancy que nos ayudan a entender mejor ciertas porciones que hemos leído. Y también otras series nos han animado a cultivar cualidades a través de las cuales reflejamos a Cristo a lo largo de nuestro peregrinaje de fe. Bueno, y en el día de ayer estuvimos hablando del libro de Josué y en el día de hoy estaremos viendo el libro de Jueces. Y para esto, en el día de hoy me acompaña Laura González. Hola Laura, qué bueno es estar juntas aquí hoy grabando esto. Así es, Patri, qué bendición sentarnos a hablar de estas cosas. Amén. Y en el día de hoy, este libro de Jueces, la verdad es que yo pienso que no puede ser más relevante para nuestros días, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando termina el libro de Josué, dice que durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. O sea que el liderazgo de Josué sirvió para contener ese servicio de todo el pueblo. Y dice que así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Pero en el libro de los Jueces, la verdad es que muchas veces pudiéramos deprimirnos con la lectura, porque el pueblo no siguió las advertencias de Moisés y de Josué, sino que se rebeló contra el gobierno de Dios. Y qué cosa tan parecida, Laura, a lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Sí. Si hay algo que caracteriza al mundo es que no queremos que Dios reine sobre nosotros. Así es, Patri. Algo que me llama la atención es que en el capítulo 23 del libro de Josué, él hace un llamado al pueblo y les dice que se recuerden de hacer todas las cosas que Dios les había mandado. Él les alienta a hacer eso. Y les dice, esfuércense en guardar y hacer todo lo que fue escrito en el libro de Moisés y que no se aparten de ninguna de estas cosas, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda. Y fue precisamente lo que hicieron en el periodo de Jueces que vamos a ver. Y lo que vemos que hoy hacemos los seres humanos, ¿verdad? De manera mundial, de no seguir lo que Dios dice. Nos apartamos de Dios y no tenemos a Dios como nuestro Dios. Decimos quizás algunos cristianos que lo tenemos como Dios, pero muchas veces nos apartamos de sus mandamientos y de sus caminos para seguir los nuestros. Y entonces cuando nos apartamos de los caminos de Dios no nos va bien y vemos las consecuencias. Exactamente, que es lo que vemos en el libro de Jueces. Pero vamos a ir a entrar en algunos detallitos para seguir nosotras y nuestras oyentes ubicándonos en todo esto del libro de Jueces. ¿Quién escribió el libro de los Jueces? Bueno, la tradición judía afirma que fue escrito por Samuel, que fue uno de los jueces, y cubre un periodo de cientos de años desde el liderazgo de Josué hasta el reinado de Saúl. Y me encanta porque narra una serie de relatos que reflejan la condición del pueblo de Israel, como decíamos ahorita, Patricia, quienes por su desobediencia y rebeldía a Dios habían fracasado en poseer la tierra prometida como Dios les había ordenado. Y una y otra vez leemos cosas como, mas no terminaron de arrojar a los que habitaban allí, o los hicieron tributarios, mas no los arrojaron. Ellos se quedaron cortos del mandato que Dios les dio a la hora de ir a conquistar esta tierra que Él les había prometido.
Sí, de la advertencia. Y si hay algo que a lo largo de toda esta lectura del Antiguo Testamento yo he visto, y es lo seria que Dios, lo serias que son las advertencias de Dios y cómo Dios siempre cumple su palabra. Pero Así si es. fuéramos a resumir el tema del libro de los jueces en una o dos oraciones, ¿qué tú me dirías que es el tema, el mensaje central del libro? El mensaje central del libro de Jueces realmente es que la misericordia de Dios no tiene fin y Él continuamente salva a su pueblo. Pero yo quisiera, antes de entrar ahí, leer un texto que yo creo que captura muy bien el problema que sucedió en ese libro, y es que se repite continuamente y que ofrece el contexto de donde ocurren todos los acontecimientos que están registrados allí. Y es que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y eso era algo como, más o menos como lo que tú decías al principio, Patricia, que nos pasa hoy en día. Y ese es el problema central de esta época en la historia del pueblo de Israel. Se va dando como una decadencia espiritual y moral cada vez más marcada y profunda. Y definitivamente, cuando no tenemos a Dios, no tenemos norte, y cada cual vive su propia verdad y hace como bien le parezca. Y la realidad es que ellos sí tenían un rey. Ellos tenían a Dios como rey, pero se habían rebelado contra él. Y por eso caen en este periodo triste, oscuro y tan vergonzoso para el pueblo. Ellos querían ser como las demás naciones. Exactamente. Pero también vemos ese ciclo, ¿verdad? El libro de los jueces se caracteriza por eso que tú decías, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hay un ciclo que se repite una y otra vez. Así es. En todo el libro, los israelitas se alejan de Dios, sirven a otros dioses, en apostasía, Dios los juzga, permite entonces que sean derrotados por sus enemigos, y entonces hay un registro de esas súplicas urgentes del pueblo dirigidas a Dios en tiempos de crisis, que entonces Dios escuchaba el clamor de su pueblo y les enviaba un juez o un regidor, que por ahí, de ahí es que viene el título. Entonces estos jueces derrotaban a esos enemigos y la historia se repite una y otra vez. Así es. Es increíble cómo se repite la historia, como si ellos no aprendieran de la experiencia anterior, porque al final hay como 13 jueces. O sea que todas esas veces se repetía ese ciclo continuamente. Su desobediencia siempre los llevaba a la disciplina de Dios, como tú dices, a ser derrotados por sus enemigos. Y 8 veces en el libro leemos que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor y por tanto Dios los iba a disciplinar, como tú dices, usualmente de manera que sus enemigos los invadían, los oprimían. Y lo trágico es eso, que el pueblo como que nunca parece aprender la lección de que la rebelión contra Dios no los llevaría a nada bueno, sino que los llevaría por caminos de muerte. Y eso lo vemos en nuestra vida hoy igual. Pero me encanta lo que tú dijiste de la misericordia de Dios, porque fíjate, el pueblo clamaba y Dios escuchaba. Y así como los que dejaron ahí, que no echaron de la tierra, fueron para ellos ocasión de tropiezo y de apostasía, también Dios cumplía su palabra en que Él era su pueblo, Él era el Dios de pacto y Él iba a escuchar esos ruegos. Definitivamente, eso es como un vislumbre del Evangelio, ¿verdad? Y en Jueces, que es una lección muy clara en este libro. La paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Pero en el libro vemos como el pecado toma muchas formas y muchas de ellas grotescas, que yo no creo que hay nada más grotesco que una historia que vemos en Jueces, ahí con la concubina. Pero el resultado siempre es el mismo. Cuando ellos se arrepentían, cuando ellos venían a Dios, clamaban a Él, la fidelidad de Dios venía y vemos ese atisbo del Evangelio. Cuando Dios venía y era fiel a su pacto y les extendía misericordia, gracia y perdón. Y ellos volvían y caían en su mismo ciclo, pero vemos ese vislumbre del Evangelio varias veces en el libro. Sí, una de las cosas que yo te iba a preguntar era que cómo veíamos en esta historia la historia de la redención. O sea, que ya tú me estás diciendo Dios, ¿verdad? Preservando a pesar de tanta maldad. Dios preservando a su pueblo. A pesar de nosotros, Dios fiel a su pacto. Y volvía y los salvaba, y volvía y mandaba un salvador, y volvía y los rescataba. Y eso es lo que Dios hace con nosotros continuamente. Y cómo aún esos jueces
por defectuosos que fueron, igual que nosotros, ¿verdad? Que somos personas tan defectuosas, Dios, muchos de ellos aún con tipologías de Cristo. Eso me maravilla a mí. Yo digo, wow, ¿cómo podemos ver? Pero ahorita vamos a entrar en los jueces. Pero antes yo quería que insertáramos esta historia dentro del gran panorama bíblico. O sea, cómo la historia de los jueces viene aquí. O sea, vinimos, ¿verdad? El Pentateuco, ayer vimos el libro de Josué, ya entran a la tierra. Todo debe salir muy bien. Y aquí vemos estas páginas oscuras, vamos a decir. ¿Cómo encaja? ¿Qué lugar ocupa este libro y todas estas páginas tan oscuras en todo el hilo de la escritura? De ver la escritura como un todo, como una sola historia. Yo creo, Patricia, que primero que nada resalta cómo nosotros tendemos a separarnos de Dios y a rebelarnos contra Dios. Este pueblo no quería a Dios, quería su propio rey, un rey terrenal, y ya tenían un Dios que había estado con ellos, que habían visto tan claramente, habían visto sus proezas, pero ellos querían lo que tenía el resto del mundo, que eran dioses terrenales, y se decidieron apartar de Dios. Y entonces vemos cómo el ser humano puede tan rápidamente apartarse de Dios e irse por caminos torcidos. Pero de nuevo vemos cómo Dios en su misericordia los rescata y es fiel a su pacto. Así es, y Dios había cumplido todas sus promesas, Dios estaba presente con ellos. Ya ellos estaban en esa tierra listos, tú me dirías, listos para obedecer, listos para cosechar toda la bendición de ser un pueblo con Dios como rey, de ver venir quizás la simiente que estaban esperando de la mujer que sería el Mesías prometido. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos es la tristeza de lo que es el hombre, la feura del pecado, lo que es el hombre apartado de Dios y queriendo andar en sus propios caminos. Y la repetición de esa palabra, rey, 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 a mí me recuerda como al principio, y murió. Exacto. Esa palabra rey, 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 lo que está preparando el terreno para decirnos, no queremos este rey nuestro que es Dios, queremos un humano, un ser humano. Y Patricia, algo que me gustaría resaltar es lo importante de ser intencionales en pasar el legado de fe. Porque fíjate que hay un versículo muy particular que dice que aquella generación fue reunida a sus padres, la generación de Moisés, Josué, y se levantó otra generación después de ellos y dice que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y yo creo que eso también es clave, porque nos dice a nosotros lo importante que es ser intencionales en pasar este legado de la fe, porque lo vemos suceder una y otra vez. La primera generación abraza en el Evangelio, la abraza, se convierten, se abrazan el Evangelio. La segunda, dicen, lo asume, y la tercera lo olvida. Y vemos que pasan años y estas personas se desviaron completamente de todo aquello que habían visto y oído las generaciones anteriores. Y no podemos darnos el lujo de asumir que nuestra fidelidad a Dios va a continuar en las futuras generaciones. Y eso es algo que nosotras como mujeres debemos aprender también de este libro, que debemos ser intencionales en modelar y enseñar a cada generación las obras portentosas de Dios. Amén. Y por ejemplo, hablando de Dios, de los caminos de Dios, del corazón de Dios, del carácter de Dios, me encanta que tú comenzabas con que Dios es misericordioso. O sea, ¿qué nos enseña el libro de los jueces de Dios, de su carácter y de sus caminos? Bueno, esa gran misericordia de Dios y la gracia de Dios, Dios. Ellos eran un ejemplo. Nosotros vemos casos ahí como que Jefté mató a su propia hija. Sansón Vemos cosas terribles y grotescas. Sansón fue un mujeriego. Y entonces nosotros, sin embargo, todos esos líderes tan llenos de faltas deben llevarnos a anhelar un líder mejor. Amén. Que es lo que apunta a Cristo y al Evangelio, a ese que nacería de la simiente de la mujer, el que traería la solución permanente al problema del pecado de Israel y el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el juez, Así el es. gran juez, porque me encanta, como dice en el capítulo 11, que Gedeón reconoce que el Señor, el gran juez,
Dicte hoy su sentencia en contienda entre los israelitas y los amonitas. O sea, habría uno que vendría como rey, como juez, a tratar finalmente con el tema del pecado. Y entonces el libro de Jueces nos señala de manera indirecta que por mejor que fueran las cosas, no marcharían mejor si existiera ese rey, pero no con los reyes terrenales. Claro. Y Patricia, lo opuesto a eso también es cierto, que así como no hay un rey como el Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay un líder como Él, todos los demás son fallidos. Dios usa esos líderes fallidos y ese líder como Sansón, un hombre mujeriego, un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones, a ese Jefté, a Barak, un hombre sin liderazgo, que tuvo que venir esta mujer detrás de él para animarlo. Esos son los líderes que Dios usa, porque eso es lo que hay de este lado del cielo. Sí, y como que tener claro quién es el líder, quién es nuestro líder, quién es el que puede, quién es el poderoso, quién es el perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros. Y en ese sentido, Laura, como tú dijiste, hay muchos jueces y hay algunos que destacan más que otros. Y quizás sería bueno, no sé si tú quieras abundar, bueno, yo sé que en el caso de Débora, ¿verdad? Sí. Débora es tema de muchas mujeres y a través de la historia. Y está también el caso de Sansón. Y aún, o sea, como traer algunas aplicaciones de estos personajes, alguna información que querramos resaltar, para entonces después ver ya cómo este libro ha tenido una influencia en nuestra vida. Bueno, por ejemplo, Débora, yo creo que es importante que la hablemos porque hay muchas corrientes que dicen que Débora es un ejemplo de cómo una mujer puede ser líder y puede ser pastora o puede ser, porque ella era como muy empoderada, ¿verdad? Pero la realidad es que si estudiamos detenidamente esa historia nos damos cuenta de que Débora se levanta como madre de Israel, y me encanta ese término que usa. Se levanta como madre de Israel para alentar a los hombres que Dios había llamado. Porque recordemos que este era un periodo vergonzoso para Israel. Era vergonzoso que tuviera que venir una mujer a ayudar al hombre a hacer su trabajo. No era lo mejor que estaba pasando. Ella no es un ejemplo en ese sentido de levantarse, sino que ella lo hizo porque los hombres los estaban levantando a su alrededor. Y vemos que ella viene y alienta a estos hombres, y entonces ella viene detrás de Barak. Era una mujer de gran fortaleza, de sabiduría, y Dios la usa para tratar con la cobardía de Barak y para hacer ayuda para él, motivarlo a cumplir los propósitos de Dios con su vida y exhortarlo a que él tenía una labor que hacer. Ella no fue la que peleó la batalla, fue Barak. Ella fue su alentadora, su motivadora, ¿verdad? Y entonces eso se ve tan claro en esta historia y es importante que lo vemos. Y entonces cuando vamos a Hebreos 11, que vemos ese mural de la fe, ¿verdad? No vemos a Débora. Eso llama la atención porque ella es la jueza, ella es la que parecería ser la líder, a quien vemos que Dios reconoce, es a Barak. Entonces eso también nos debe a nosotros dar un vistazo de lo que significó eso para Dios. Y entonces la época de los jueces fue un periodo vergonzoso, como decíamos, y Dios usa al sexo débil para hacer que sus propósitos se cumplan. Entonces no solo Débora funge un rol preponderante en la liberación, pero también otra mujer que Dios usa que vemos es Jael. Ay, sí, terrible esa historia. Exactamente. Pero termina siendo el instrumento en las manos de Dios. Y mientras Císara buscaba esconderse, esta mujer obra astutamente, ¿verdad? Y lo mata. Vemos todo eso, pero vemos que todo esto no era la voluntad de Dios para el pueblo. El pueblo quería que estos líderes se levantaran, pero estas mujeres cumplieron un rol. Y me encantó ver eso. Y tú sabes ahora que tú traes el libro de Hebreos, en el caso, por ejemplo, de Sansón, yo tuve la oportunidad de escuchar una enseñanza que me conmovió mucho porque fíjate que Sansón fue un hijo muy deseado. Los padres de Sansón anhelaban ese hijo y hay una historia muy sobrenatural. De hecho, nunca habiendo tanto pecado, se manifestó tanto el poder del Espíritu Santo que venía, tomaba el estos jueces. Ángel del Señor, y el ángel del Señor venía en ese momento, como le pasó a los padres de Sansón.
y como con Gedeón. Bueno, pero lo que te quería decir de Sansón en este caso es que imagínate el anhelo de estos padres por este hijo. Y nace este hijo nazareo que apartado, pero bueno, Sansón toma un camino precisamente seducido, mujeriego por las mujeres filisteas, queriendo hacer su voluntad, como siempre como en el borde, o sea, en el borde entre lo que era la vida de un juez, de un nazareo y lo que era la mundanalidad. Vemos en él tantos rasgos que nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser? Y yo pienso en esa madre, ¿verdad? En esos padres, viendo a este hijo, con la tristeza de ver cómo muere encadenado a un templo, sin sus ojos. Y si no fuera por ese libro de Hebreos, nosotros pensáramos, bueno, qué triste la historia de Sansón. Sí, no podemos negar que fue triste por el pecado de Sansón, por el pecado del pueblo, por la época, pero sin embargo, Dios se encarga de decir en Hebreos 11:32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Todos estos eran jueces de esa época. Y qué aliento para nosotras, como madres, a veces como abuelas, como... Tú sabes que llevamos en el corazón a nuestros hijos, a nuestros nietos, precisamente más que nunca aquellos que se apartan del Señor, que producen quizás mucha tristeza. Siempre tenemos esperanza, porque siempre decimos, mientras hay vida hay esperanza, y mientras el evangelio está en un corazón, esa palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros no sabemos lo que Dios está obrando en el corazón, en la mente, o sea que no perdamos nunca la esperanza, porque aún en estos casos tan oscuros, Dios se encargó de dejarlos en el libro de héroes de la fe, en Hebreos 11. Es. Definitivamente la crianza de un hijo, y más en estos tiempos, requiere mucha oración, pero también, como tú dices, mucha esperanza en lo que Dios puede hacer. Porque Sansón parecía que no tenía, no terminó bien porque murió en el intento, ¿verdad? Pero como tú dices, ahí lo vemos en el libro de Hebreos, y siempre hay esperanza, no podemos perder la esperanza. Sí, porque, o sea, en esta vida, esta vida fue triste y no terminó bien esta vida, pero teniendo presente que esta vida no es el final, sino que hay una vida más allá que es realmente la vida eterna. Y el caso de Gedeón, Laura, que dice que es guerrero valiente, y sin embargo, Gedeón era un cobarde. Y eso me encanta, cómo Dios ve en nosotros el potencial que nosotros no vemos. Porque él dice, Gedeón era muy cobarde y requirió tantas confirmaciones de parte de Dios para moverse, pero Dios lo vio como guerrero valiente. Eso me encantó también. Y entonces, Laura, si nosotros fuéramos a aplicar algunos puntos ya, ¿verdad?, a nuestras vidas de este tiempo, yo, de manera personal, en mi caso, no puedo negarte que ver el panorama oscuro que nos ha tocado vivir muchas veces tiende a desanimarme, pero cuando veo el libro de los jueces, digo, es necesario, como dice Pedro hablando del sufrimiento, es necesario que haya este tiempo, porque Dios está llevando a cabo el cumplimiento de su obra, ¿verdad?, de su historia redentora, y lo que estamos viviendo no es al azar, sino que Dios lo ha orquestado así. Y siempre, en los momentos de mayor oscuridad, Dios siempre se reserva un remanente fiel. Sí. Que seamos nosotras halladas fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus instrucciones, fiel a Cristo, agarradas a sus promesas y a Él, y no dejándonos turbar y deprimir por lo que vemos a nuestro alrededor, sabiendo que nuestro Dios reina por encima de todo lo que vemos. Y Patricia, como dice la palabra, que donde abundó el pecado, abundó la misericordia. Yo creo que mientras más oscuro los tiempos, más brilla la misericordia de Dios, porque cuando todo va bien, ni buscamos a Dios. Pero cuando tú ves toda la oscuridad que está a nuestro alrededor, tú sabes que esa luz brilla en las tinieblas. Entonces, definitivamente que es necesario a veces ver la oscuridad de lo profundo donde podemos caer, y que aún allí la misericordia de Dios nos alcanza. Entonces eso es muy, muy hermoso verlo. Bueno, Laura, y mencionamos así de pasada rápidamente hace un ratito el caso tan
horrible, que yo creo que es el caso más horrible casi de todas las páginas de la Escritura, porque es una mujer, y una mujer, podríamos decir, descuartizada. Me da hasta trabajo decirlo, pero aparece en unas páginas sumamente oscuras al final del libro de los Jueces, casi al final, donde una de las tribus pasa un caso tan triste. Yo quisiera ver si tú pudieras traer un poquito de luz en medio de ese esquema, a la luz de lo que hoy vivimos. Así es. Yo pude aprender tanto y hay tanto que espigar de eso, Patricia, porque es un relato tan horripilante. Yo pienso en esa mujer postrada en aquella puerta, luego de ser violada toda la noche. Dice que fue violada toda la noche y es sumamente conmovedor cuando tú ves eso. Y entonces muchas veces nosotros vemos ese tipo de... Las personas que no conocen las Escrituras ven ese tipo de cosas y piensan que Dios no ama a las mujeres, que no las valora, que las menosprecia y hasta que excusa los abusos, porque si eso está ahí, ¿verdad? Pero de nuevo recordamos que ese era un periodo vergonzoso de la época de Israel y eso no está ahí para que nosotros lo repitamos. Entonces... realmente lo que estaba pasando, a mí me encanta, como alguien dijo, que el grado de moralidad de un país se reconoce por la forma como valora la vida y trata a sus niños, mujeres y ancianos. Tú te das cuenta que ese país estaba totalmente, esa nación de Israel estaba totalmente alejada de Dios porque no estaba protegiendo a los vulnerables. Y cuando una sociedad o una cultura pone a Dios en el lugar que le corresponde, va a valorar a los vulnerables. Y ahí lo que vemos es que ahí estaban totalmente rebeldes contra Dios. Entonces, vemos a las mujeres siendo vulnerables, abusadas, porque de nuevo era un periodo terrible en la historia de Israel. Y lo que revela es el grado de separación de Dios y depravación moral que había. Entonces, yo creo que refleja lo profundo y lo horrible que puede ser el pecado cuando nos separamos de Dios. Que los débiles terminan siendo abusados como ella, ¿verdad? Sí, y definitivamente es como tú dices, Dios no es autor de pecado, Dios no aprueba. Eso quedó registrado ahí, pero quedó registrado precisamente para que nosotros viéramos, como yo digo, eso es la verdadera cara del pecado, sí. Porque a veces, mientras la vida, como tú dices, está bonita, próspera, uno dice pecado, ¿qué pecado? Sí. Bueno, sí. No, esa es la verdadera cara del pecado. Pero fíjate que ahí fue cuando Israel tocó fondo, eso fue como ya lo más bajo que pudo haber caído, cuando ese hombre descuartizó a esa mujer y se la mandó a todas las tribus, como que eso fue lo más espeluznante y lo bajo que pudo haber caído y Dios lo usó para despertar la conciencia adormecida. Esa gente estaba totalmente endurecida por su pecado. Y se levantaron y condenaron el hecho de lo que estaba sucediendo. Pero gracias al Señor por Jesucristo, que Amén. Es la estrella resplandeciente de la mañana. Y me encanta lo que dice 2 de Pedro 1, en el versículo 19. Dice que nosotros debemos estar bien atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Ahora, en este tiempo de oscuridad, si hay algo que nosotros tenemos, es el privilegio de tener la palabra de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, en nuestros corazones. Toda la Escritura, y es que dice que es verdad que la Escritura fue inspirada no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces nuestro llamado es aunque veamos que la oscuridad impera, en nuestros corazones reina la luz del Evangelio. Amén. La luz de la gloria de Dios. Dios fue el que dijo que en nosotros resplandeciera la gloria del Evangelio, de la luz de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos, un tesoro, una luz que alumbra en lugar oscuro. Entonces nosotros no podemos, como dicen los evangelios, poner esa luz debajo de un almud o debajo de una cama. Como creyentes, nosotras debemos ser mujeres que exaltamos esa palabra de Dios, porque con eso exaltamos a Cristo y mostramos que a pesar de la oscuridad hay un camino iluminado por el cual caminar. Viviendo como luminares en esta generación perversa y torcida. Amén, amén. Gracias, Laura. De verdad ha sido muy provechoso para mí repasar este libro contigo y de verdad gracias por ser parte de este proyecto de Mujer Verdadera 365, de estos programas
Seguiremos adelante. Ya ustedes saben, a todas nuestras oyentes, si tú no has comenzado a hacer el reto Mujer Verdadera 365, hoy es un buen día. No pienses que ya comenzó en enero, que estás tarde. No, hoy es el día bueno. Comienza hoy, no lo dejes para después. Y seamos animadas a seguir corriendo esta carrera que tenemos juntas. Y sigan pendientes de estos programas donde vamos a seguir trayendo un poquito más de luz, un poquito más de profundidad y de frescura a los libros que ya hemos leído. Amén. Patricia de Saladín ha estado conversando con Laura González de Chávez acerca del libro de los jueces. Encuentra más programas relacionados al reto Mujer Verdadera 365 en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y mañana asegúrate de acompañarnos para la continuación de nuestras conversaciones acerca de la sección de los libros históricos de la Escritura. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.